Buenos días, tardes o noches, según la hora en la que, cada quien esté viendo el video de la clase. Bueno, vamos a seguir donde nos quedamos del tema de la noticia, ¿no? Primero, antes que nada, comentarles de que, si no lo han recibido en algunos días, van a empezar a recibir las notas de sus exámenes. Agradezco a cada uno de los que, sí se sometieron a la prueba evaluatoria. Y me alegra bastante porque, ninguno reprobó el examen. Hubieron algunas notas que estaban casi por dejar el examen, pero se defendieron. Igual, bichos, exhortarles a todos, cada uno de ustedes, a estudiar más, prepararse bastante para el examen y, teniendo los resultados del examen, perdón por esos ruidos, teniendo los resultados de los exámenes, tratar de repasar lo que más nos cuesta. Si tenemos alguna duda, no tengan pena, la podemos resolver en el inbox y todo eso. La podrían inclusive resolver ustedes haciendo una pequeña consulta en internet y todo eso, ¿no? Más que todo es para que, puedan tener en su mente, miren, en sí, los primeros tres temas sabemos que no eran difíciles. O sea, creo que más que todo, y fue algo que realmente sí vi dentro de, lo que les pedí es que a ustedes les cuesta mucho. Sobre todo el tema de la estructura, que es básicamente la columna vertebral de todos estos temas. Si me lo preguntan a mí, los primeros tres temas y los que siguen por ver comparten toda esta estructura porque son géneros narrativos, bichos. Entonces, no sé, solo hay que ponerse más las pilas, hay que estudiar y si necesitan más materiales o algo así, podrían decirme, yo podría ayudarles y todo eso. Pero bueno, sin más dilación vamos, la noticia. Nos habíamos quedado aquí en lo que era la definición de la noticia, ¿va? ¿Por qué es importante? Porque la definición nos va a dar las claves, básicamente, de lo que vamos a, o sea, las claves de lo que es el tema. De hecho, deberían ir poniendo mucha atención a lo que, les estoy enmarcando en color rojo dentro de la diapositiva, porque son como unos elementos claves para que ustedes puedan entender y lo que podría salir en el próximo examen, que, tal vez no este mes, pero primero Dios, y todo pasa, vamos cambiando y evolucionando con esto del COVID, podemos hacer otro examen y vendría de esto. Así que lo que decíamos, pero en su definición, que la noticia es una información breve, una información clara y concisa de un acontecimiento, ¿verdad? Y que se trata de la presentación de hechos reales interesantes. Bien, aquí. Entonces, ¿por qué son interesantes hechos? Porque son trascendentes, son cercanos y sobre todo son actuales relacionados con la vida en general. En mayor o menor interés de la noticia que está relacionada con su entorno. Miren, la noticia básicamente es un relato oral o escrito, sobre el hecho actual y público, vaya. Las noticias, como todos lo sabemos, son difundidas a través de los diversos medios de comunicación social. ¿Cuáles serían estos medios? Bueno, los medios serían la prensa, sería la radio, sería la televisión y el internet, ¿no? Entre algunos otros como podrían ser blogs, no lo sé, paquines, muchos otros. Estas narraciones, porque cuentan una historia. Recordemos lo que eran los géneros narrativos y que todos los géneros narrativos comparten entre sí una misma estructura para poder brindarnos un mensaje. Entonces, decimos de que es la narración de los acontecimientos novedosos, porque lo que pasa ahora, es noticia, lo que pasó ayer ya no es noticia. Y podría ser abordado en otros géneros que podemos ver más adelante, pero en este momento nos interesa solo saber y especificar muy bien lo que es el género de la noticia, ¿verdad? Entonces, son novedosas y que interesan al mayor número de lectores con o sin conexión de dicho suceso. Con esto quiere decir de que, de que básicamente, o sea,
Por ejemplo, lo del COVID. Todos estamos interesados por saber qué es lo que va a decir el presidente en medio de la cadena nacional, uh, cómo va el conteo de casos y todo. Es algo que nos afecta tanto directa como indirectamente porque bueno, estamos en cuarentena todos, ¿no? Vamos ya casi que para 45 días, si no es que más. Y hasta ahorita, bueno, estamos pendientes, ¿verdad? De las disposiciones del gobierno, de lo que va haciendo. Son hechos novedosos y que nos afectan a todos y actuales. Porque no sería actual que en este momento yo escribiera una nota y dijera: el presidente de la República acaba de decretar una cuarentena de 30 días el pasado marzo. ¿Verdad que no? Porque ya fue pasado. Entonces, verán, hay un señor que se llama Alex Grimero y él definía la noticia como un estado puro que viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, que es estremecedor, paradójico, trascendental y sobre todo reciente. Es que, bueno, a menudo se confunde con la nota periodística, que es propiamente el género periodístico, pero en este momento vamos a verlo, ya vamos a ver esto, los géneros periodísticos y en cuál de los géneros periodísticos está la nota periodística, porque no todo está propiamente dicho que es una noticia, aunque todos tienen la misma capacidad que es informar, ¿verdad? Así que vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, llegamos entonces a los géneros periodísticos. Bueno, miren, los géneros periodísticos fueron un estilo de información que apareció básicamente a inicios del siglo XIX, o sea, los 1900. Y bueno, fueron hechos básicamente por ya medios que existían, ¿va? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a fundar muchos más medios de información, ya la tecnología de, ya saben, la imprenta había evolucionado y se había perfeccionado un poco más y todo eso. Entonces se caracterizó básicamente por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita, ¿verdad? Que serían los medios que les acabo de mencionar, como el New York Times. Aquí en El Salvador ya teníamos también medios de comunicación recientes. El primer periódico, bueno, que se ve en la escuela de periodismo, que fue el Salvador, era uno llamado El Puntero, apuntado con apuntes breves. Pero este periódico, que fue el primer periódico de El Salvador, junto con el otro que era el Periódico Nacional Mercantil, el primero, el Puntero apuntado, era impreso a través de la técnica de la xilografía, que es una técnica que ustedes ya investigaron, ¿no? Entonces, y el segundo, el Periódico Mercantil, este sí era impreso en imprenta, con las técnicas de Gutenberg y con las máquinas ya perfeccionadas. Ya había pasado un montón de tiempo desde Gutenberg, la evolución y lo que estuvimos viendo. Miren, algunos de los textos periodísticos se pueden considerar periodismo literario, porque cuentan una historia y todos los textos tienen una estructura. Recuerden lo que es la estructura. La estructura es como una casa. Siempre tenemos una base hecha de cemento, que es la que sostiene las paredes, la que acentúa las columnas, acentúan las paredes, las sostienen para que no nos caigan encima. De igual manera en los textos periodísticos, que tienen una estructura definida, tanto como los cuentos, tanto como las fábulas, tanto como las leyendas, básicamente para contarnos una historia. Pero a diferencia de las anteriormente mencionadas, la noticia son hechos reales. Entonces nos cuenta o nos intenta contar lo que es la realidad. Entonces, atendida su elaboración formal y su presencia de punto de vista,
el género periodístico se puede definir en función del papel que juega el que juega la realidad observada. Esto quiere decir de que, miren, existen tipos de textos, como lo estamos viendo aquí, que los tenemos separados, ¿verdad? Tenemos los textos periodísticos informativos, los técnicos periodísticos, los géneros periodísticos informativos son aquellos, su función es tomar sucesos reales y mostrárselos a un público específico. Y como el concepto decía, son hechos novedosos, actuales y sobre todo cercanos que afectan a los lectores. O no afectan, pero o sea, tienen implicancia con los lectores. Y como máximo, y tenemos aquí en rojo, es la noticia. La noticia básicamente solo toma un hecho, lo explica a través de fuentes, una narrativa y nos informa, ¿no? Nos informa tal cual sucedió un accidente de tránsito, el trabajo de los hospitales, el trabajo del presidente, por ejemplo. Bueno, también hay otros géneros informativos, ¿verdad? Porque no solo existe la noticia, tenemos el reportaje, tenemos la crónica y tenemos la entrevista. Estos son importantes también, pero los vamos a definir más adelante. Ahorita solo quedémonos con la idea, porque ¿cuáles son los géneros informativos? Más sin embargo, tenemos también los géneros de opinión. Los géneros de opinión se caracterizan por tomar también hechos o sucesos cercanos a las personas, pero acá el periodista toma toma un punto de partida para explicar el tema. Por ejemplo, él da su opinión, una opinión que puede ser sesgada, una opinión que podría ser compartida o no compartida con algunos lectores, o tal vez que son opiniones que son muy afines al medios o algún movimiento político en sí, ¿verdad? Entonces tenemos en los géneros de opinión lo que podemos encontrar en los periódicos, que sería opinión, que es donde escriben expertos, o inclusive, donde escriben expertos más que todo. El editorial es donde escriben su postura acerca de un tema, el medio de comunicación en sí. Es decir, por ejemplo, la prensa gráfica quiere escribir acerca de cómo el gobierno de El Salvador está tomando los casos de COVID-19 en El Salvador. Entonces ellos emiten en sus ediciones del periódico, emiten su opinión, ¿verdad? Valoran cómo el gobierno está trabajando, y eso se le llama un editorial, porque es la postura del medio de comunicación acerca de un tema. Los artículos, las reseñas, todos hemos visto reseñas de juegos, reseñas de películas, las críticas, que son un poco más fundamentales para hacer, que es una reseña pero más digámoslo, ¿verdad? Y las columnas. Y bueno, estos serían dos. Esto sería todo. Los géneros informativos y los géneros de opinión. Los géneros informativos solo se dedican a informar sobre hechos, y los géneros de opinión se dedican a informar de un hecho, pero además de informar, poder dar opinión o valoración sobre los acontecimientos o el hecho que se está dando a conocer a los lectores. Y bueno, vamos ahorita a ver las características y las funciones de los textos periodísticos. Y como primera característica de los textos periodísticos, por favor, atención a esto. Bueno, son la objetividad, son la precisión, son la claridad y son la concisión. Elementalmente son esos. Bueno, y tenemos la objetividad. La objetividad básicamente significa de que el periodista, al momento de cubrir una nota periodística, él no toma parte de la nota periodística. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que al momento de estar cubriendo una noticia, el periodista no puede decir, por ejemplo, yo soy arenero, no voy a ir a cubrir
las cadenas de Nayib Bukele. No puedes tomar partido, inclusive en que la persona a la que tú le estás dando cobertura no sea de tu agrado, no puedes simplemente, ya saben, no hacerlo. Entonces, para que una nota periodística sea una nota periodística, solo se muestran los hechos simples y llanos. O sea, solo ocurrió esto y nada más. O sea, no hay que inventar ni tratar de darle ventaja a alguna fuente dentro de las notas. A esto se refiere a la objetividad, que no toma partido. La subjetividad, que sería lo contrario. La objetividad sería ella tomar partido. Por ejemplo, hacer una nota periodística diciendo como cosas buenas del presidente o cosas malas del presidente, cuando en realidad lo único que tengo que hacer solo es informar que el presidente está tomando medidas para poder combatir, supongamos, el COVID-19. Solamente eso, o no poner, es que el presidente de la república pone esto porque él es de derecha. No, eso sería subjetividad. Y para las notas periodísticas o la noticia solo se necesita que se relate el hecho, que sería, por ejemplo, este día el presidente de la república, Nayib Bukele, en conferencia de prensa anunció una cuarentena definitiva para todos los salvadoreños, que serían 30 días. Por ejemplo, la precisión. Cuando se dice precisión significa como les decía, no inventar, solo poner lo que pasó. Simple y llanamente, por ejemplo, supongamos aquí en el tabernáculo de Bautista, inauguramos el nuevo templo. La precisión solo sería: el tabernáculo bíblico Bautista inauguró su nuevo templo. Ya, o sea, no le pongo flores. Flores me refiero a el gran tabernáculo bíblico Bautista, como que, o sea, poniéndole como alusiones bonitas y todo eso. Solo tiene que ser el hecho, simple y llanamente el hecho. A esto se refiere la precisión, a ser preciso en la información que se está dando. En la claridad se refiere a la forma en que es escrita. Por ejemplo, no podemos venir a escribir con tecnicismos unas noticias que unas personas no van a comprender. Por ejemplo, cuando el presidente de la república decretó cuarentena, al escribir la nota solo diríamos: el presidente de la república decretó cuarentena. No lo pondremos con técnicos difíciles, con términos difíciles que las personas no puedan comprender. O sea, se trata de escribir de la manera más sencilla para que lo pueda entender desde la señora que vive, ya saben, allá por los cantones perdidos de San Miguel, hasta el hombre más intelectual que conozcamos, que estudia en una universidad o que da clases en una. Y la concisión quiere decir mucho en pocas palabras. Por ejemplo, en vez de decir: la cuarentena nacional durará 30 días y es decretada por el presidente de la república, solo se diría: el presidente de la república decreta cuarentena nacional por 30 días y ya. Es decir mucho en pocas palabras. Y tenemos la función valorativa o la de opinión, que es lo que le está diciendo, subjetividad, tomar partido. Esto solo se ve en los géneros de opinión, los que acabamos de ver anteriormente, que bueno, estaba el reportaje, estaba la crítica, los editoriales, etc. La intencionalidad, porque se analizan causas, consecuencias y se llega a una conclusión. Y una presión ideológica que busca influir en el receptor, ojo con esto, para poder convencerlo acerca de su punto de vista. A eso se está refiriendo. Creo que eso sería todo. Pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Y ahora vamos con un pequeño tutorial. Básicamente el pequeño tutorial consiste en cómo hacer una noticia. Miren, para hacer una noticia, como dice la imagen, dicen que el mensaje de una noticia debe contestar las siguientes preguntas. Ojo con estas preguntas. Verán, les voy a contar una historia antes que nada. Resulta que para los tiempos de la Primera Guerra Mundial,
como estaba el auge de los medios de comunicación, mandaron reporteros de guerra. Entonces, el señor Hemingway, alguien que van a ver seguramente en años posteriores, uno de los más grandes escritores, por cierto, resulta de que cuando cubrían la guerra, se mandaban los mensajes por telegrama en clave morse. Entonces, dado esta situación, no podían escribir grandes textos para mandar el mensaje de lo que estaba ocurriendo, por decirlo así. Acaban de bombardear la ciudad de París, supongamos. Y con todos los detalles, ¿verdad? Que fue bombardeada por el ejército alemán y el Führer hizo esto y que no sé qué. Entonces, los periodistas tenían que buscar una forma de mandar la información clara de lo que estaba pasando sin extenderse tanto y que la información fuera concisa, clara y precisa. Entonces, pero hicieron las famosas 5 preguntas para poder describir un hecho, que son las preguntas que tiene la imagen que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, los que dice aquí: ¿qué ocurrió? ¿Quién lo hizo y quiénes intervinieron? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y dónde ocurrió? Basado en estas 5 preguntas, se le da una guía para poder escribir la noticia. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Cuando una noticia responde a la palabra ¿qué ocurrió?, básicamente lo que está diciendo es un suceso trascendental que haya ocurrido. La noticia básicamente tiene que tratar de responder todas las preguntas. Todas las 5 preguntas tienen que ser respondidas por la pregunta. Todas las preguntas tienen que ser resueltas dentro de la nota para poder dejar claro lo que ha ocurrido a los lectores, ¿no? Por eso toda noticia debe ser verdadera, novedosa, actual y de interés general. Y bueno, eso sería todo aquí. Pero ojo con esto porque es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Al momento de hacer una noticia tenemos que pensar y analizar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, dónde ocurrió, cómo sucedió. Por ejemplo, basémonos en el ejemplo del presidente de la República decretando cuarentena nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el presidente de la República decretó cuarentena nacional. ¿Quién lo hizo? El presidente Nayib Bukele y su consejo de ministros. ¿Cuándo sucedió? Ahí podemos poner, si la noticia es de estas noticias que se ponen en Twitter, podemos poner: el presidente de la República acaba de decretar esta noche cuarentena nacional por 30 días. ¿Cuándo sucedió? Que sería cuando sucedió, ¿no? ¿Y cómo sucedió? Vaya, el cómo sucedió lo respondemos como: el presidente declaró la cuarentena obligatoria por 30 días por el aparecimiento de casos de COVID-19 en El Salvador. Por eso, ¿cómo sucedió? ¿Y dónde ocurrió? Ocurrió aquí en la ciudad de San Salvador a las tales horas del día tal. Y así deberían ir ustedes contestando cada una de las preguntas cuando les vaya a pedir en el examen o cuando les deje los ejercicios de tus tareas, las noticias. Entonces, pasemos a la siguiente. Y bueno, bichos, ahora estaríamos viendo lo que sería la estructura, ¿no? Como les decía, que era lo que más nos costaba en el examen y lo he repetido como 2 o 3 veces en lo que va de la clase. Bueno, miren, la estructura es la columna vertebral de todo texto para poder enviar un mensaje, para poder expresar un mensaje o una idea completa. Así como en el cuento, en la leyenda y la fábula, bueno, teníamos que compartían las similitudes de un inicio, un desarrollo y un final. La noticia también comparte esos mismos rasgos y los comparte porque son estructuras lingüísticas narrativas. Pero la noticia tiene nombres propios en su estructura y son un poco diferentes a las narraciones fantásticas como las que estamos viendo. Por ejemplo, miren, las 3
principales básicamente de la estructura de la noticia son un titular, un lead o entradilla, que también se le conoce como sumario, resumen de la noticia, el cuerpo y desarrollo, y en última instancia una conclusión o final o desenlace, como ustedes quieran llamarlo, pero pedagógicamente solo se enseña de estas tres formas: titular, lead o entradilla, cuerpo y desarrollo. Entonces, nosotros lo repetiríamos. ¿Cuál es la estructura de la noticia? Es el titular, es el lead o entradilla, es el cuerpo o desarrollo. También hay otras formas, pero básicamente esta es la forma más básica, más fácil y más sencilla para poder comprender este tema. Espero que si hay alguna pregunta acerca de lo que estamos dando y si se va entendiendo, por favor, pueden dejarlo dichos aquí en la caja de comentarios, por favor. Por favor, jóvenes. Y bueno, ahora pasemos a la siguiente, que sería un pequeño ejemplo. Este pequeño ejemplo que está ahorita aquí lo debemos de conocer bastante bien porque, bueno, este lo saqué de la separata o PDF, como ustedes quieran llamarlo, colección cipote las primeras actividades que les dejé acerca de la noticia. Y bueno, aquí está las partes de la noticia para que las conozcamos. Tenemos el titular y lo que significa. El titular básicamente es la síntesis del tema de la noticia y atrae la atención del lector. Entonces, si el titular de la noticia no es atractivo, no creo que alguien lo vaya a leer. Por ejemplo, si yo digo el Real Madrid ganó una copa más, nadie lo va a leer. Pero si yo pongo la Furia Blanca volvió a ganar otra copa, ahí sí a la gente se animaría porque la Furia Blanca se te va a ganar otra copa. Entonces, esto, como todo en la vida, igual como cuando estamos viendo videos en YouTube, mientras más llamativo sea el video, más nos vamos a meter. Y por eso es que se hacen los titulares muy llamativos, sin caer en el amarillismo. Quizás sí veamos lo que es el amarillismo, pero no en este momento. Pero sí, el amarillismo es como una exageración de los titulares tipo Código 21 y eso, pero es un tema muy aparte y ahorita sería como perdernos un poco. Así que quedemos con el titular. El titular aquí sería: la pájara pinta llega al cine. Bueno, eso sí me llama la atención porque, bueno, si me lo preguntan a mí, yo quisiera saber cuál es la pájara pinta y por qué llega al cine. Y tenemos como segundo la entradilla, que es el primer párrafo de la noticia donde se resume la idea central de la información y donde se intenta, ojo a esto, atención, donde se intenta responder las 5 preguntas de la noticia. ¿Cuáles son las 5 preguntas? Las 5 preguntas son cómo, qué, cuándo, quién y bueno, las que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí se trata de resumir toda la noticia porque está comprobado científicamente que las personas no leen más de 2 o 3 párrafos en una noticia y de ahí lo desechan. Entonces se trata de poner lo más importante y trascendental de la noticia en el primer párrafo, contestando la mayor cantidad de las 5 preguntas que se tienen, siendo lo más importante. Y ya tenemos aquí el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia se desarrolla el tema con más detalles de lo ocurrido y responden a las preguntas que, quién, cómo, cuándo y dónde. Sí, parece que estamos repitiendo, pero no. Verán, la diferencia aquí es de que en el cuerpo de la noticia se explica ampliamente las preguntas que pusimos en el primer párrafo. En el primer párrafo básicamente resumimos toda la noticia y en el cuerpo de la noticia explicamos el resumen, explicamos los detalles y un cierre, como les decía, que podemos decir que es el párrafo final donde se expresa una conclusión y cómo continuará el hecho o con una pequeña reflexión si es un editorial o si
es un artículo de opinión, pero si es una noticia simple, básicamente solo se cerraría como con detalles de lo que podría ocurrir en el futuro, como por ejemplo con la cuarentena domiciliar, cómo vamos a seguir y todo eso. Uno se así, ¿no? Entonces, eso sería todo. Repitiendo y recapitulando, tenemos que la estructura de la noticia es el titular, entradilla, cuerpo de la noticia y cierre. Entonces, aquí tenemos el último ejemplo. Bueno, un ejemplo más claro, ¿no? De lo que son la estructura de la nota periodística. En este momento les estoy presentando un artículo de la prensa cristiana, es un artículo publicado el 16 de diciembre del año 2017, una semana después del fallecimiento del pastor general. Y ahí estamos viendo el reportaje que este periódico le hizo al pastor general, ¿no? Sobre su vida, su actuar. Y bueno, sobre todo estamos viendo cómo sí se está cumpliendo con la estructura de lo que es una nota periodística y de los requerimientos básicos y esenciales que se requieren para que las notas periodísticas sean notas periodísticas, ¿no? Como en el anterior ejemplo, este que es más concreto y más visible, vemos que tiene el titular, que es Dr. Edgar López Beltrán, su historia y su legado. Una entradilla que tiene unos pequeños errores, pero sí cumple bastante. O sea, responde las preguntas, ¿verdad? De lo que es el cuerpo de la noticia, donde se explican los detalles de todo esto. Bueno, recordemos que esto es un reportaje especial, que también su función es informar sobre algo, ¿verdad? O sobre alguien, que en este caso es el señor Edgar López Beltrán, el pastor, el hermano Toby, el pastor general de nuestra iglesia. Y sobre todo tenemos un cierre que nos termina con esta lectura. Podemos observar que tiene varias imágenes también para hacerlo llamativo a la vista de las personas, y la frase de batalla del pastor general, que era con las botas puestas y de cara al sol. Agradeciendo también un poco a la prensa cristiana con los que me puse en contacto para poder usar, no solamente usar este reportaje, sino que también por habernos proporcionado los materiales, ¿verdad? Si lo pueden ver, está en alta definición y se puede lograr ver también para que ustedes tengan como acceso a este archivo. Se los voy a dejar en la descripción del video. Pero bueno, a lo que vamos. Si ustedes me preguntan, ¿esto cumple con la estructura que requiere una nota periodística o un artículo de prensa? Sí. ¿Por qué? Si viene en el examen, porque tiene un titular señalado, tiene una entradilla, tiene el cuerpo de la noticia y sobre todo tiene un cierre. Ok. Y bien, ya estamos llegando casi al final de lo que viene siendo nuestra clase. Espero que se haya entendido el tema, que ustedes analicen, que no les haya quedado ninguna duda, aunque espero que sí les haya quedado duda para que se acerquen a mí o la puedan solventar. Recuerden que pueden hacer señalaciones de lo que se les está dando en la caja de comentarios, inclusive en mi inbox personal por si tienen pena. Y bueno, la tarea de la semana sería esto, que tienen que seleccionar 2 noticias y con colores, o sea, con colores van a encerrar en cuadro la estructura dentro de ella, por ejemplo, el cierre, el título, la entradilla, el cuerpo de la noticia y el cierre. De ahí que investiguen los conceptos del reportaje, la crónica, la nota simple y la entrevista. Y por último, es que escriban una noticia de algún suceso real que haya ocurrido recientemente y que sea verídico. O sea, no inventen, traten de respetar las 5 preguntas. Es un ejercicio fácil. Considero yo que cualquiera podría escribir una nota periodística. Pueden hacerlo de algún hecho, no sé, bonito, que no sea tanto como del COVID, pero si ustedes creen que les sale mejor el COVID, háganlo sobre el COVID.
Y eso sería todo. Espero que envíen esta tarea. Esta tarea tienen que enviarla el miércoles. Esta noticia tienen que enviarla el miércoles para que la podamos revisar con todos los maestros, y por favor no se desconecten tanto tiempo. Bueno, entonces esto sería todo, ya sin más que agregar. Espero que tengan una bonita semana, que se porten bien, que sigan las indicaciones. Estaré bien al pendiente. Si surge algo, si tienen algún problema, pueden acercarse a los líderes del ministerio o algo. Ayuden a los ancianos y pues, sobre todo no olviden orar a Dios para que salgamos de esto. Así que sin más que agregar, hasta pronto.